el podcast de la comunidad latina en Canadá. Let's Talk. Hola, bienvenidos a un episodio de este podcast que cuenta historias que inspiran de latinos viviendo en Canadá. Hoy vamos a hablar del amor que se da en migración, de la posibilidad de ayudar a otros y de estas historias inspiradoras a través de Ronald. Ronald, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Mónica, muchas gracias por esa invitación y bueno, muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias. Oye, ¿tú eres de dónde y por qué decidiste dejar tu tierra para venir a este frío? Bucaramanga, Colombia, y decidí dejar mi tierra por vocación, porque hubo una vacante que tenía que llenarse aquí, básicamente, y me dijeron, ¿puedes ir? Yo dije, bueno, pasemos los papeles y si me dan la visa, voy. Así empezó todo. Mira, o sea, suena fácil, muy facilito. Y ahora sí, entonces, porque Bucaramanga es clima caliente, ¿cierto? Es un clima espectacular, parecido a Medellín, sí. Ah, Y bueno, la ciudad más bonita de Colombia, ya sabes tú. sí, no, no vamos a discutir sobre eso. Y entonces llegas acá. ¿Y cuál es esa primera impresión, Ronald? Tú dices, como que me gusta, como que es lo mío, o de pronto hay un rechazo y dices, ay, no, voy a estar unos días y me regreso. ¿Cómo te Primero, recibieron? el asunto emocional y mental de tener que dejar todo. Estaba ya pues trabajando en mi vocación, tenía empresa, tenía todo lo necesario que ya había construido allá. No vine porque tocó algún día salir corriendo de allí o por alguna cosa específica que yo hubiera pensado, sino porque vino esa oportunidad que de repente aparece y entonces hubo una cantidad de cosas en mi mente, ¿no? Para poder venir acá. Tanto que el estrés me hizo perder el equilibrio durante casi 15 días en Colombia antes de venirme. Entonces, cuando llegué aquí, venía ya preparado porque hubo una serie de acontecimientos que me hicieron parar el ritmo, pausar y alistarme ya física, emocionalmente. Incluso vendí mi medio de transporte para poder pensar que iba a llegar aquí, no a tener un vehículo al otro día, tenía que pasar la prueba de la licencia y todo esto. Ya saben ustedes cómo es, me documenté y dije, me voy a preparar emocionalmente. Cuando llegué, estaba haciendo tanto frío, 14 de febrero, Día de los Enamorados, ¿no? Imagínate. Estaba haciendo tanto frío y no imaginaba que fuera tan fuerte ese choque. Sin embargo, pues bueno, la persona que me esperaba tenía una chaqueta bien abrigada para mí y empecé a adaptarme. Dije, vengo a lo que vengo. Así que no me dio duro inicialmente, pero como ustedes saben, la situación del migrante siempre, ya las fechas eh, en las que se celebran cosas especiales, en las que la familia está junta, y yo soy muy de familia, sobre todo mis padres, siempre hemos estado cercanos en esos momentos especiales, ¿no? Pega más duro así, Ronald, cuando uno es una persona familiar, cuando siempre está las celebraciones importantes, o incluso no hay que celebrar nada para un sancochito rico, para reunirnos un domingo, ¿cierto? Siento que eh, ahí el choque es un poquito más fuerte. Sí, de hecho, por mi trabajo, siempre he tenido que tratar con las personas y me preparo emocionalmente mucho para lo que ha de venir. Pero emigrar es una situación completamente diferente a lo que uno puede vivir y a lo que uno se puede preparar en ciertos contextos allá en su país. Bueno, mencionas que viniste en febrero y yo sé que enero y febrero son los meses más fuertes del invierno en este país. Ahí es que uno dice, estamos en invierno. Exacto. Y mencionas algo lindo y es la posibilidad que tuviste que alguien te recibiera. Ujú. Y, y es físico el tema de la chaqueta, pero lo más importante es que alguien te esperaba, Ya. ¿sabes? Que te recibiera, te acogiera. Aparte de eso, de contar con ese apoyo, ¿qué fue lo más difícil que tuviste que experimentar?
cuando llegaste. Así que tú dices, eso fue muy duro. Que solo contaba con ese apoyo. Una persona de 80 años. Su hijo vino, me prestó la chaqueta, me llevó, ella y su hijo, pero a partir de ese momento estaba yo básicamente solo y esa señora de 80 años era mi único contacto aquí. Por lo tanto, ni teníamos vehículo, ni teníamos una opción para encontrar contactos. Mi trabajo era hacia los latinos, básicamente, pero no sabía por dónde empezar. Es una larga historia que tal vez no se Que cuenta tan sí, rápido. no se cuenta rápido, pero un poquito y un esbozo de eso. Tú has mencionado mucho sobre la vocación, sobre tu trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? Yo vine aquí por una iglesia cristiana que me envió a reemplazar a esta persona de 80 años que dijo, necesito un respiro, voy para Colombia, necesito que alguien venga. Y la persona pues que cumplía el perfil y estaba más dispuesta en ese momento era yo de toda la organización con la que trabajo. Ah, bueno. Y ahí me da pie para decir, no, no me quiero saltar tanto, vamos por partes. Tú dices, tengo que buscar a la comunidad latina y cómo empiezas a hacer esa búsqueda. Ya había una persona Ujú. que tenía un camino, ¿cierto? Pero Sí. entonces ellos no había ya como un lugar donde llegaran, se reunieran. Eh, en ese lugar había más lo que podríamos llamar hoy un grupo de oración, con 5 señoras de una edad parecida a ella, y yo tenía que empezar todo un proceso tal vez un poco diferente a lo que ella tenía en este lugar, ¿sí? La iglesia estaba, pero el proceso básicamente empezaba desde cero. Ya. ¿Y tú, cuál fue esa primera idea que dijiste, dónde encuentro a los latinos? Fue muy interesante. Eh, Me encontré a los latinos en un partido, creo que era Inglaterra-Colombia, en el Score One en Mississauga. Yo llegué a Brampton, en Brampton tenía un apartamento que me acondicionaron y caminé hasta Dixie, lo recuerdo, tomé un bus y cuando llegué a Burhantar, creo, tomé un bus hacia Mississauga. Lo recuerdo porque es la primera ruta que me aprendí. Y cuando tomé ese bus a Mississauga, venían 2 personas que hasta hoy son amigas mías y bueno, de mi familia, muy, muy conocidas ahora, como líderes también dentro de la comunidad colombiana específicamente. Y bueno, una es de Cali y me dice, ve, colombiano, ¿qué haces acá? Yo llevaba la camiseta de Colombia y me integraron al grupo de inmediato. Yo solo dije, Dios, ayúdame a encontrar a mi gente por acá, ¿no? Eso fue la manera en que llegué, en que pude encontrar a todos los colombianos y ahí empecé a conocer más latinos a raíz de conocer a esos colombianos. Te pusiste la 10 y ahí Ujú. Diosito te ayudó. Básicamente. Oye, bueno, así empiezan entonces esas historias y lo que pasa es que uno piensa que Toronto es muy grande o que Canadá es muy grande, pero luego cuando ya empieza a relacionarse, empieza uno a darse cuenta que, ay, yo conozco a tal persona y, ay, tú conoces a tal persona y empieza uno ya a generar Ujú. esas conexiones aquí, a hacer familia y un poco a integrarse. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tomaste esa ruta por primera vez que no olvidas? 8 años, el 14 de febrero cumplo 8 años. Ya. Y qué ha sido lo más retador, aparte de encontrar esa comunidad. Soy una persona de familia, hablando de papá y mamá. Lo más retador ha sido no tener el consejo cercano, el lugar seguro, por así decirlo, ir a casa y pasa esto, pasa aquello. Y tal vez la gente puede decir, bueno, pero ya tiene algunos cuantos 20 años, ¿no? Ya, pero siempre tuve una excelente relación con papá y mamá. Tienen la misma vocación que yo, también son pastores. Y bueno, mi padre murió hace 1 año y medio, ayer, hace 1 año y 8 meses, y es muy duro ya saber que no está a una distancia de llamada y la lejanía, todo esto siempre es fuerte, ¿no? Pienso que la familia es lo más importante que uno deja en Colombia. Sí, ¿cuál es esa frase o ese
esa enseñanza que te dejó tu padre que tú dices, esto me lo enseñó él. Son demasiadas. Pero cuando yo le pregunté por espiritualidad, él me dijo, yo creo esto, pero tú tienes que decir qué creer y cómo vas a vivir tu vida. Eso a mí me marcó desde los 12 años, esa frase. Ahí empezaste tú con el camino propio de lo que Realmente me empecé a querías. interesar porque hablamos de religiones y él me decía, más allá de religiones, es Dios lo que necesitamos. ¿Cuál es la verdad? Tú tienes que revisar, mirar y saber cuál camino vas a tomar. Así que estudié teología. Ay, mira. Hay una fundación a la que haces parte, El Regalo de Dar, El milagro de dar. El Milagro de Dar. Ajá. Y sé que ayudan a muchos latinos, pero Sí, esto viene después de tu ejercicio como tal que venías a hacer, de tu trabajo como tal. sí. ¿Y cómo llega el milagro de dar a tu vida? Después de que conocí a esas dos chicas allá en el bus, una es Jackie Muñoz, y Jackie me empezó, supo que yo era pastor, que trabajaba con una comunidad cristiana. Llevo veintitantos años dando consejería personal, familiar. Y entonces ella empezó a referirme personas, él les puede ayudar. Y empezó a mandarme gente. Yo creo que me he juntado en consejería con más de 300 personas en estos 8 años aquí, sobre todo en pandemia. Fue muy difícil, hogares que se estaban acabando, separando, problemas de soledad, cosas muy, muy fuertes en las personas que salen a flote cuando están allá solos, ellos mismos sin poder conectarse con otras personas o como familia allí guardados en una casa, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, empecé a trabajar con los newcomers y con las personas que tenían esos problemas emocionales. Yo soy coach del John Maxwell Team, entonces trabajaba no solo parte espiritual, sino parte emocional también. Entonces, en todo ese proceso, empecé a acercarme a personas que ayudaban a otros. Ayudábamos a los newcomers a conseguir desde un mueble en adelante. Yo no tenía muchos recursos, pero tenía una vocación que esa migra con uno. Todas No las se queda. habilidades, los dones, los talentos, los sueños y anhelos siguen ahí latentes, ¿no? Cuando eso sucedió, empecé a conocer a algunas personas alrededor mío. Eh, Llega mi hija de crianza, Alejandra, y aparece también Andrea y Shirley, que son dos personas que ayudan a la gente de dos maneras diferentes, ¿sí? Incluso en Colombia, ellos también hacen lo mismo que yo hacía en Colombia, que trabajaba con gente de escasos recursos y bueno, ayudábamos de alguna manera. Nos juntamos y como que eso hizo clic de inmediato. Nos juntamos con más personas. Jackie, la chica que te digo, su esposo Juan Carlos, que tienen un grupo de WhatsApp que se llama Sabor a Colombia, que también reúne muchos colombianos en ese grupo y hacen cosas muy interesantes. Gente de la Casa Cultural Colombiana, bueno, muchas personas que no quiero que de pronto se me pase algún nombre, Claudia de la Casa Cultural Colombiana. Pero más allá, lo que empezamos a ver es que si nos juntábamos podíamos hacer mucho más que estando cada uno por aparte tratando de ayudar. Ahí ya tomamos una decisión cuando encontramos a un chico que se llama Michael. Él tuvo un aneurisma cerebral y cada quien llegó por aparte a la clínica, al hospital y empezamos a decir, tenemos que hacer algo por Michael, algo más que solamente acompañarlo. Y cada uno empezó a poner lo que sabía, en la parte de ayuda emocional, en la parte de gestión en el hospital, de buscar las personas adecuadas para las terapias. Y Michael, bueno, su mamá pudo venir a Canadá desde Colombia y en todo ese proceso Michael volvió a restablecer su vida normal. Claro, han pasado años desde cuando eso, pero hicimos una especie de bazar para recolectar fondos para Michael. Ya. Y recogimos como $15,000 más o menos, $16,000 para Michael. Y la gente empezó a conocernos. Entonces, desde ese tiempo, muchos sabían que yo era pastor, entonces me decían el pastor de la fundación.
ahí ya empecé a acercarme a una gran cantidad de empresarios. Y bueno, ahí es otra historia que se crea una red de empresarios también. Pero en la parte espiritual, en la parte emocional, en la parte social, así empieza el milagro de dar. Cuatro de todos los que apoyamos, dijimos, vamos a hacer esta fundación. Después aparece otro chico que se llama Josué y él lastimosamente perdió sus piernas. Hicimos un evento para Día de las Madres, ya la comunidad mexicana se unió y mucha gente más se unió. Recogimos otra cantidad similar para él. eh, y entre todos, según su área, ayudamos para sus prótesis, para que hoy tenga ya una vida normal y está aquí con su mamá, muy felices y nosotros muy contentos de verlos bien. De ver esas evoluciones, de ver esas vidas ya, digamos que realizadas desde lo que uno puede dar, poco o mucho, ¿cierto? Ujú. Desde tu experiencia, quisiera que me contaras y de lo que has vivido desde el coach y también desde de la parte espiritual, cuando uno hace migración, hay muchos procesos que lo afectan, pero desde lo que te han contado y desde lo que has visto, ¿qué es eso que más golpea al ser humano cuando migra? Mira, hay como dos fases. Uno, traen muchas cosas desde su país y vienen con su familia, con sus heridas, con sus secuelas, con sus situaciones, que si no las sanan desde donde estén, en el lugar donde estén, les va a pasar factura. Y hay cosas nuevas aquí que para ellos de pronto eh, pueden ocuparles su tiempo, su mente y desviarles sus propósitos, sus sueños, sus anhelos, hacerlos parecer otras personas diferentes a lo que antes eran o querían y tener esos problemas como de identidad, puedo decirlo. Mm. Entonces eso también hace que su pareja diga, ha cambiado demasiado, ya no es la misma persona, o se ocupó en su trabajo, muchos problemas familiares, en problemas personales, la soledad, la falta de personas en quien confiar. Por eso salen esas frases como el peor enemigo de un latino es otro latino, cuando no tienes comunidad, ¿no? Sí. Todas estas cosas se juntan cuando una persona necesita o busca esa ayuda porque encuentra que no tiene un piso en lo emocional, un piso en lo laboral y todo esto ya causa fracturas también en su corazón, ¿no? Toques un tema importante y es el de no hay peor enemigo de un latino que otro latino y vemos otras culturas que son muy, muy cercanas, por ejemplo los judíos, ¿no? Ujú. Ellos se colaboran entre ellos, compran entre ellos, si uno hace ropa, a él se le compra la ropa. Y cómo has visto ese progreso, porque yo siento que de cierta manera los latinos estamos acabando ya con eso, o tú cómo lo ves. Bueno, uno de los sueños que tengo con mi gente, porque somos más de uno que trabajamos en esto, se llama Conexión Hispana, que es una aplicación móvil para latinos. Y algo que me quedó en mi mente algún día fue una frase que escuché eh, y fue, las personas no quieren juntarse conmigo y yo tengo mucho para dar, decía esta persona que hablaba. Y el consejo que le daban era, cada quien tiene su círculo. Entonces haz un círculo bien grande y los incluyas a todos. Cuando yo escuché eso, yo dije, eso es lo que podemos hacer aquí. Ejemplo, en Mississauga hacen actividades, pero es cerrado ese círculo. En Hamilton, en Burlington, en todos lados hacen actividades y cada quien tiene su grupo de gente y muchas veces es difícil acceder a esos grupos de trabajo, a esas actividades o qué sé yo, ¿no? Mi propósito con la app es que, y ya lo hemos hecho en todo Ontario, es que trabajamos con todos ellos y ellos pueden estar en nuestra comunidad sin ningún problema. La idea es que esa frase sea erradicada de nuestro entorno, porque yo puedo decir con experiencia propia que mis mejores amigos aquí, mi familia, no de sangre, sino la familia que elegimos poco a poco, son personas leales, son personas honestas, son personas íntegras, son personas capaces, en fin.
Sí, esa posibilidad de encontrar esa hermandad, Ujú. que ha sido afortunado, bueno, pero también que uno recibe gran parte de lo que da. Entonces ahí está Ese es el retribuido. punto. Ronald, si tú volvieras a ese día en el que estabas sentado en la silla del avión, listo para despegar hacia Toronto, ¿qué te dirías? ¿Qué le dirías a ese Ronald que está ahí, que desconoce todo este proceso, pero que necesita un consejo? Mm, Le diría lo que le dije cuando el avión aterrizó, cuando estaba lloviendo y también estaba lloviendo en mis ojos. Este es el lugar donde Dios te puso y aquí vas a florecer. Eso Mm. le diría, floreciste y te hay mucho más por venir. Y floreciste a tal magnitud que te casaste. Claro que sí. El amor aparece así uno no lo esté planificando allí. O buscando, ¿no? No anda uno en Ajá. esa búsqueda. No andabas tú en búsqueda del amor. No, de hecho estaba como desilusionado en esa área, como mejor me quedo quieto. Y llega esa mujer, Ajá, argentina además. sí, Argentina. Y que fue, ¿quién se enamoró primero, tú o ella? Fue mutuo, fue mutuo. Aunque me di cuenta, vi las señales de que tenía el camino libre, pero fue mutuo. Ya. ¿Cuántos llevan de casados? Casados, 1 año y, bueno, el 28 de septiembre cumplimos 2 años, así que apenas llevamos 1 año y medio por ahí. Ah, bueno, pero entonces Canadá te ha regalado, aparte del trabajo, de esta familia de sangre de latinos, de comunidad que tienes, el amor. O sea, no puedes pedir nada más. Espero pedir más. Espero poder hacer mucho más de lo que hasta ahora hemos hecho porque, claro, faltan muchas cosas por estabilizar. Quisiera poder tener más para dar más, para ayudar más. Pero estamos en ese trabajo. Creo que Canadá me ha dado mucho. Dios ha sido muy bueno conmigo en esta tierra. Qué bueno. Cuando yo me iba a venir, alguien me dijo, uno de los jefes que yo tenía, me dijo, te vas a unas tierras muy prósperas, Ujú. aprovecha. Yo no sabía la magnitud de la palabra prosperidad, pero sí, definitivamente sí son tierras prósperas. Sí, uno puede alinearse con gente que le dé la mano, que le ayude y que pueda, además, uno también servirles. Entonces, Ujú. como que es próspero el lugar, así puedes estar, pienso yo, en el infierno, pero si tú eres una persona buena, pues allá se acomodan las cosas también, Dicen ¿no? como la flor del loto, ¿no? O sea, puede uno surgir de cualquier situación en la que está. La situación es qué actitud tiene uno al llegar. He visto gente que llega y dice, yo sabía que aquí no me iba a ir bien. Ah, no. No. Hay un versículo bíblico que dice, ¿cuál es su pensamiento en el corazón? Así es esa persona, ¿sí? Y pienso que más que atraer o manifestar, es decidir yo ser la persona que debo ser. Si quiero mantener mi integridad, si quiero ayudar, si dejo que el egoísmo o la herida de alguna situación, de alguna persona que me hizo daño, aborde mi vida, pues va a brotar una raíz de amargura que no me va a permitir florecer y ser quien quiero ser. Siempre hay oportunidades, siempre hay posibilidades, pero depende cómo lo aborde. Me quedo con esa palabra florecer, me gustó. Ujú. Florecer en todos los aspectos. Y estábamos hablando, sabes, un poco de tras bambalinas con Andrés y decíamos, a veces es muy fácil manejar una imagen de felicidad, estoy muy bien en la calle y te cuento súper bien, divinamente, pero en el interior y allá en la ducha con el agüita estamos llorando en frustración y sintiéndonos mal. La invitación era, o sea, esa proyección que tú das en la calle, siéntela, o sea, realmente trata de vivir esa vida que tú quieres vivir y sentir, Ujú. porque finalmente pues tú eres el quien decide, ¿cierto? Hay, Así hay es. mucha ayuda afuera y si crees en Dios y si crees en lo que creas, pero que puedas apalancarte de eso para realmente construir lo que deseas. Claro que sí. Yo pienso el día que mi madre me dijo, o vienes o no ves a tu papá. Recuerdo que iba llorando por la autopista y estaba con mi esposa y me decía, amor, tranquilo, yo entiendo, llora si necesitas llorar, porque no todo es felicidad.
más allá de un estado, el estado de la felicidad completa o general, es saber tener la actitud correcta ante las situaciones que se presentan. Claro que llorar es necesario y cuando uno está lejos y no siente la proximidad de esas personas que ama, siente la soledad más fuerte y pega más duro. Pero la felicidad no se basa en los sentimientos o en las emociones, sino en que yo pueda entender que pase lo que pase, tengo la bendición sobre mi vida, la bendición de Dios, y tengo la capacidad de levantarme en medio de todas estas situaciones. ¿Cómo se sintió volver a casa? Espectacular. Sí, eso es algo que no tiene precio. Y cuando uno va, abraza, cuando estaba mi papá en ese momento, la primera vez que fui, ¿no? Abraza, comparte, va al restaurante donde iban antes o duerme allá al lado de ellos. Es algo que no tiene precio. Es algo, no sé cómo explicarlo, pero es increíble. Volver a sentir esos olores, esos paisajes, es refrescar un poquito al cerebro y decirle, pues aquí está el corazón, ¿cierto? Sí. Ahora, la última vez que fui a Colombia no fue muy grato en la situación de tener que acompañar a mi papá los últimos 10 días de su vida. Día y noche, la mayor cantidad de tiempo que pude pasar allí, estuve acompañándolo, tomando su mano. De hecho, murió tomando su mano. Pero estaba feliz. El enfermero entró y me dijo, voy a mirar qué hago. Y le dije, ya murió, no te preocupes por mí. Dijo, señor, está bien. Dijo, pocas personas están como usted. Le dije, estoy contento por la vida que este hombre dio a su familia. Y no se preocupe, solo deme unos minutos con él. Llamé a mi hermano, a mi madre. Era la madrugada, yo llegaba a atenderlo en la mañana, temprano. Y pienso que no es lo mismo, refiriéndome a que qué bendición poder ir esa primera vez y sentir, a despedir a un ser amado, ¿no? Pero depende de las heridas o la alegría o las vivencias que hay en el corazón. Pude pasar esos 10 días con él, trabajaba en la aplicación, en el computador ahí, y él me decía, ¿qué hace, hijo? Tal cosa, papá, y cómo está ya todo, y Paula, y no sé qué. Siempre me preguntaba muchas cosas y ver a ese señor que me llevó sobre los hombros algún día, de 1,80 y pico, así grandote, acuerpado, tener yo que alzarlo en algún momento y que el ciclo cambie. Volver no es la situación más fácil, pero también pude estar acompañando a mi madre. Pude decir las palabras el día de su funeral, saber que fue un hombre valiente, que amó a su familia, como todos los padres, como todos los hombres con errores y aciertos, pero dio lo mejor que pudo. Así que es eso, es la actitud que uno asume, ¿no? Y siempre será muy lindo ir al hogar, volver, pero no siempre vas a encontrar lo mismo. Te vas a encontrar con situaciones diferentes. Antes de venirme, uno de los consejos que más recibí era abrace mucho a los suyos porque no sabe cuándo o si los vuelvo a ver. No sabe ni la fecha o si sea posible o no. Pero uno da por sentada la vida, Sí. ¿sabes? Uno da por sentado que tiene a la familia, que tiene esta comida, que puede comerla. Pero pasan cosas. Claro. Y la vida va trayéndote consigo sorpresas a veces no tan gratas. O despedirse gratamente como lo pudiste hacer tú, que Sí. fue el caso. Sí, de hecho estoy empezando todo un proceso para continuar con lo que hago en coaching y estoy trabajando todos los materiales acerca del duelo, acerca de la soledad, acerca de diferentes situaciones que pasan aquí, que ya he podido tener la experiencia con muchas personas. Estoy haciendo una especie de manual para ponerlo en Instagram específicamente porque sé exactamente por lo que pasa un migrante, por la pérdida, por los momentos de soledad, por no saber a dónde ir, perderse uno en una ciudad tan grande
ir a Costco y no saber que necesitaba una tarjeta y que me saquen y me digan, usted no puede estar aquí. Y yo como que, espere, no sé por qué, qué pasó, qué hice mal, sáquenlo de aquí, revísenle la maleta. Alguien me dijo, tiene que ir a demandar. Y yo decía, no, gracias a Dios que al menos pude salir y estoy tranquilo, porque uno no sabe qué hacer en ese momento, ¿no? Desconoce las leyes, desconoce muchas cosas, entonces son experiencias que uno puede decir, no, Canadá me trató mal, o puede uno decir, aprendí y seguimos adelante. Me encanta ese lado, me voy a quedar con esa enseñanza. Una, que esa palabra de florecer me gustó, Ujú, y la segunda de uno decide si aprende o si se siente regañado y reprendido. ujú. Tenemos un regalo para ti, Wow. porque nos gusta consentir a nuestros invitados. Sabes ¿Dónde que fue esa esto foto? es, wow, esto es increíble, muy, muy increíble. Y es básicamente la primera vez que conocí el castillo, ¿cómo se llama este castillo? Casaloma, Casaloma. icónico. Sí, alguien me dijo, venga, vamos. Y cuando empecé a hacer comunidad con la iglesia, algunas personas, y eso fue muy bonito, algunas personas me adoptaron, literalmente. Hay una familia que son como mamá y papá aquí, Carolina y Tiziano, y ellos me acompañaban, me llevaban, me dieron muchos momentos felices cuando yo me sentía muy solo en estos inicios. Qué bueno. Y uno de esos fue llevarte a Casaloma. Ajá, exactamente. Con ellos pude ir a Casaloma. Uno de los 5 lugares obligatorios que están en el City Pass, Sí, además. sí, después de eso ya empecé a conocer mucho más y bueno, ya casado con Paula también pudimos disfrutar de conocer a Quebec. Ella estuvo viviendo allá un tiempo con su familia, su papá y mamá. Entonces ha sido muy bonito conocer Canadá, me encanta. En Colombia me encantaba viajar, aquí también me gusta mucho. Lo hago poco por mucho trabajo que tenemos, pero me encanta. Bueno, Ronald, pues me ha encantado hablar contigo, llenarme de esa buena energía y sobre todo esa experiencia de saber tomar las cosas por el lado bueno. Ujú. Vamos a hablar con tu hija, vamos a invitarla acá, espero que acepte esa invitación para hablar de Conexión Hispana, que es una aplicación que tú has estado ahí detrás ideando, Ujú. pero quiero que sea ella que nos cuente más. Claro que sí. De hecho, ella es el cerebro de la parte de programación de Conexión Hispana. Yo soy la parte comercial. Lo que sí es que se ha creado una red de empresarios muy bonita, muy buena. Y ese punto de Conexión Hispana de unir a los latinos es algo que, bueno, ya escucharás más a profundidad, pero que disfrutamos mucho como familia, porque todos trabajamos. Vas a ver a mi esposa, a mi equipo, a mi hija, ahí en los reels de Conexión Hispana, porque todos le meten corazón a esto. Pues Ronald, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Espero que no sea la última vez, sí la primera, pero no la última. Ajá. Y bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias. A ti, Mónica, muchísimas gracias a todo el equipo de trabajo por esa invitación. Me sentí muy a gusto. Gracias. A ustedes, muchas gracias por ver y escuchar este episodio. Yo soy Mónica Salazar. En la producción estuvo Andrés Figueroa y en la postproducción la agencia Stroff. Recuerden que si quieren reenviar este episodio es muy fácil, simplemente el link y lo envían a un amigo que necesite escucharlo, inspirarse, que esté buscando comunidad aquí en Canadá. Bye bye.